eterno continuo. Biografía de 3 linajes. Carlos Manuel Madero Cantú. Hoy es sábado 8 de febrero de 2025 y hoy platicaremos sobre una mujer que tuvo una serie de cualidades muy llamativas. Tenía la habilidad de la palabra, la habilidad del lenguaje musical, y me estoy refiriendo a tu madre, Carlos. Gracias. A la señora Carmen. ¿Cómo Claro. estás, Carlos? Muchas gracias por recibirnos en tu casa. En esta ocasión quisimos estar aquí contigo también para poder, pues, conocer un poquito más de tu entorno íntimo, así como también la matriz es ese hogar de nosotros cuando nuestras madres tienen a bien albergarnos. Pues también quisimos venir a tu casa a pedir tus palabras para reflexionar sobre tu madre. Sí, muchas gracias, Renata, por este momento, esta oportunidad que estamos compartiendo. Realmente es algo para mí muy valioso el poder tener un momento de transmitir el mensaje de lo importante que es una madre para cada uno de nosotros. Y en particular para mí, que me siento muy bendecido de haber tenido una madre como la que tuve, ¿verdad? Así es. Ya no está con nosotros desde hace algunos años, pero pues sí me gustaría pues empezar un poquito platicando sobre de dónde viene el linaje de mi madre. Creo que vale la pena compartirlo. Vámonos a los bisabuelos. Entonces, un poquito recordando hacia arriba las primeras generaciones que llegaron aquí a nuestro preciado México. Estamos hablando que el linaje de mi madre vienen desde el 1820. Llegaron 2 familias, unos que eran Larralde Ancira y otros Ancira Larralde, y llegaron a hacer vida aquí. En aquel entonces todavía no estaba la división de México con Estados Unidos. Así es. Era parte de México, Coahuila, Texas se llamaba. Entonces esta familia llegó a Laredo en aquella época y ahí empezaron a hacer su vida. Y mi bisabuela pertenece a lo que es Larralde Ancira. Entonces mi bisabuela, ella se llamaba Dolores Larralde Ancira, y según relatos de mi madre, ella quedó, cuando nació su madre murió, o sea, quedó huérfana a muy temprana edad. Entonces, esa señora, mi bisabuela, Dolores Larralde Ancira, tuvo su vida y se casó con un señor de ahí de García, Nuevo León, de donde son las grutas de Villa García. Se casó con un señor, Manuel García Treviño, y ellos formaron, de ahí viene mis bisabuelos, ellos 2 son mis bisabuelos, llamémosles. Y ellos procrearon a solamente 2 hombres y una mujer, 3. Roberto, Manuel y Carmen Olivia, que era mi abuela. Tu abuela. Y ahí nace mi abuela. Era la única mujer. Era la época de la Revolución. Y recuerdo un poco que el tío Rodolfo era médico y le tocó ir a ayudar en la Revolución, allá por Guanajuato, a las gentes heridas. Y desgraciadamente murió en ese evento a los 3 meses de que estaba en ese acto, y lo trajeron de regreso. Fue muy, muy doloroso, según entiendo, en esa época, para sus padres, sus hermanos. Entonces sobrevivió mi abuela y su hermano Manuel. Su hermano Manuel fue contador, muy brillante, y se radicó en Nuevo León. Él trabajó en la fundidora de Nuevo León cuando se formó. Y mi abuela la mandaron a estudiar a escuelas de monjas. Y también quedó huérfana a la edad de 12 años, o sea, también le tocó muy temprana edad perder a sus padres. Entonces, mi abuela Dolores sigue su camino, termina y luego viene a Monterrey, y ahí
tuvo el contacto familiar a través de su hermano y de mi abuela, pudieron conectar con lo que es mi abuelo en este momento, de apellido Cantú, que mi abuelo materno se llama Carlos Cantú Garza. Carlos Cantú Garza. ¿Sí? Entonces, él hace contacto con mi abuela y ellos ya en ese momento se casan y se van a hacer su vida a Linares, Nuevo León, siendo ellos del entorno de Nuevo León, pero por algunas razones del destino van a Nuevo León, a Linares, ¿verdad? Mi abuelo era un médico, muy buen médico, y tuvo la oportunidad de irse a vivir allá a Linares, Nuevo León, donde tuvieron poner su consultorio. Él le gustaba mucho lo que era la construcción y construyó un hospital. Y de ahí viene una historia muy interesante de la familia que hicieron y de ese matrimonio de mi abuela y mi abuelo. Tuvieron nueve hijos y hijas en total, de los cuales sobrevivieron seis. Murieron 3 de ellos, una recién nacidita de 15 días que se llamaba Angelita, otra que se llamaba Olivia, que murió a los 3 añitos, y otro niño que murió de apendicitis a los 8 años, que se llamaba Carlos, igual que yo. Igual que tú. Igual que yo. Entonces, de los 6 que sobrevivieron, mi madre es la segunda. Mi madre es María del Carmen. María del Carmen. María del Carmen Cantú García. Es mi madre. Y mi madre, pues, nació en Linares, Nuevo León. Entrando un poquito a hablar de ella, que es la que más estamos conectados. Ya vimos todos sus familiares que están atrás de ella. Pero mi madre, desde chiquilla, era una niña muy, muy despierta, y platica ella misma porque dejó un escrito que hablaremos más al rato, que se llama Las 6 generaciones, en donde relata precisamente parte de lo que estoy diciendo y un poco más profundo todo esto. Pero en el caso de ella, desde chiquita entró a la escuela, una escuela que la empezaron desde kinder. Platicaba mi madre, la querían mucho porque era muy entusiasta, y tuvo esa educación allí con esa escuela de kinder y primaria. En Linares. En Linares, Nuevo León. Ahí estudió todo su escuela. Platica mi madre que hubo una época cuando ella nació en 1922, mi mamá. Acaba de pasar la revolución, pero toda siguió la revolución hasta el 1930 y tanto. Sí, en ese entonces estaba como presidente Plutarco Elías Calles. Y entonces hubo una guerra de los cristeros. Entonces todo lo que era educación religiosa la cerró. Entonces tuvieron un periodo ahí de educación, que ese esquema educativo no se podía continuar, entonces que tuvieron que continuar la educación de una manera complementaria, pero que no fuera religioso en ese sentido. Entonces mi mamá tuvo esa educación ahí en Linares y tuvo la suerte de que llegó ahí a Linares un maestro, un director de orquesta, porque tenía unas tías que eran de Linares y este muchacho era huérfano y lo mandaron a estudiar a Europa a este niño, y se perfeccionó en la música, tenía muchas cualidades para tocar el piano. Y ya como director viene con sus tías a decirles: ya soy director de orquesta, ahora que sigue. Y se enamoró de una chica de Linares y ahí se quedó atorado y pues le sobraba conocimiento, y entonces empezó a dar clases de piano. Y mi mamá de chiquilla se formó ahí en la fila con muchas niñas, y habla que nada más unas 2 o 3 tuvieron esa intención de continuar. Entonces estudiaba 3 horas diarias y llegó a un nivel de perfeccionamiento de piano mi madre, que podía leer todas lo que es la cuestión de melodías de alto nivel de piano. Entonces era una gran, en ese sentido tenía esa cualidad de lo que fue el piano. Lo que habla que también sus padres la empujaron. Obviamente sus padres, mi abuelo habla sobre todo, tenía muchas cualidades, decía mi madre,
Era una persona muy generosa, ayudaba en aquel entonces a los enfermos, muchos no les cobraba porque tenía un gran corazón y hacía mucho servicio de ese tipo. Hay antecedentes ahí también de que pues, no había vida social y entonces mi abuelo y algunos camaradas de ahí de Linares determinaron hacer un casino en Linares y se organizaron, hicieron un casino, juntaron recursos para que aportaran todos recursos sobre una cuota y que sobreviviera. Y entonces ahí surgió ese punto y hicieron un evento de inauguración donde iban a poner la primera reina del casino de Linares y escogieron a 3 o 4 muchachas y una de ellas era mi madre. Entonces, mira nada más. la seleccionaron y resulta que fue la ganadora. Fue la reina. Sí, no sé si porque estaba el papá atrás o porque... ¿O cómo fue el proceso? Fue el proceso, pero al final que mi mamá ganó. Entonces, la primera reina del casino de Linares fue mi madre. Era muy bella. Era de ojo verde, ojo azul. Muy bonita mi madre. Y era muy entusiasta. En ese periodo de mi madre, pues aparte que tocaba el piano, me platicaba historias de que cuando ella tocaba ahí, estaban frente a la plaza. Y ella tocaba y tenía a todos los viejillos ahí sentados escuchando la música del piano. Sí. Era una de las historias que comenta. Ella vivía ahí al lado del hospital, tenían su casa, en Linares. Muy bien. ¿Sí? Y ahí enfrente estaba la plaza. Toda soltera mi madre. Y entonces platica que ella muy entusiasta y empezó a formar grupos para el deporte, le gustaba el béisbol. Entonces organizaban equipos para jugar béisbol. Y organizaba, ya traía mucho liderazgo, era una gran líder. Organizaba fiestas para hacer bailes con diferentes atuendos de españolas, de alemanas, etc. Y hacían grandes fiestas ahí. Y entonces, en esas fiestas que se empezaron a dar ya como entrando a una edad de adolescente adultas, venían muchos chavos de Monterrey a las fiestas de Linares porque eran chicas bonitas, y había mucha conexión ahí. Y en una de esas fiestas, en el casino... Bailes. Mi papá acababa de graduarse de médico y entonces fue con uno de sus hermanos a llevar, porque mi papá vivía en México en sus estudios y la dueña de donde estaba en asistencia era de Linares, la señora. Entonces, en esa ocasión que venían de vacaciones, le pidieron a mi papá darle ride a la señora Linares. ¿Y la llevó? Y la llevó a la señora Linares sin saber mi papá, porque está recién graduado, que le iban a hacer un homenaje en Monterrey por graduación. ¿A tu padre? A mi padre. Entonces llega allí al baile y así el amor a primera vista, pues mi papá ve a mi mamá. Y dice mi mamá que lo veía muy presumido porque se sentía muy acá. Pues que estudió medicina. Mi papá la saca a bailar y pues mi mamá aceptó y dice que pues ahí empezó la conexión con ellos y se quedó 3 días. Sí. Y nunca llegó allá ni avisó que no iba, entonces se quedaron allá con los platos hechos de la fiesta. Por la graduación, ¿no? Pero así empezó el noviazgo y tuvieron 2 años de noviazgo mis padres. Y un 27 de diciembre se casaron 2 años después de que se hicieron noviazgo. Mi mamá tenía 22 años de edad. Mi papá le llevaba 6 años, tenía 28 años de edad. Y ahí es donde llega la culminación de la relación de mi mamá y mi papá, cómo coincidieron en Linares. Y platica una historia mi mamá que mi abuela, la mamá de ella, pues que educó con las monjas y luego quedó huérfana joven. Entonces era muy ortodoxa, muy amarrada a sus puntos de vista y creencias. Y como ella había tenido tanto abandono, no permitió que sus hijos o sus hijas salieran a estudiar fuera de Linares por no perder la conexión con sus hijos. La hermana mayor de mi mamá comenta que tenía muchas cualidades para ser médico o médica y no le permitió y tuvo que todo el aprendizaje lo fueron allí en el hospital con mi abuelo. Sí. Y mi mamá igual. O sea, no les dieron chance de salir. Pero en ese sentido, entonces,
Pues mi mamá platica que la abuela o su mamá era dura, y como sabía que se había casado, es un dato curioso porque mi papá viene del linaje Madero. Sí. Y mi mamá pues traía su propia línea, pero el hermano de mi abuela, Roberto, que mataron en la revolución, Sí. él estaba defendiendo a la parte del gobierno, llamémosle, que iban, los revolucionarios eran los Madero. Sí. Entonces, Imagínate. mi abuela decía, no te conviene andar con un Madero, porque Va en contra de... pues mataron a tu tío. Claro. Y entonces ya lo convencieron de que mi papá no tenía vela en el entierro, él no andaba en esos lugares ni en esos momentos, si bien viene de la dinastía o de la descendencia, pero no tiene nada que ver con ese evento, ¿no? Pero existía esa creencia, entonces ¿verdad? ya la abuela se aflojó y dijo, bueno, está bien, puedes andar con él. Ya le dio permiso y ya. Y así fue como se casaron mis padres. Una vez que se casan ellos, se fueron a radicar a San Pedro, porque mi abuelo del lado paterno tenían ranchos y mi papá, si bien era médico, también le ayudaba a mi abuelo en el área agrícola, en San Pedro. Vamos precisando, San Pedro de las Colonias. San Pedro de las Colonias, Coahuila. Exacto. Entonces, se casan mis padres y recién casados arrancan su vida conyugal en San Pedro de las Colonias. Y ahí se estabilizan por un periodo de tiempo en San Pedro de las Colonias. Y ahí empiezan a nacer los hijos. Y ahí de esa relación de mis padres surgen 5 hijos. ¿Sí? Que de Humberto platicamos en el linaje paterno. Ya hemos platicado Humberto y hoy les quiero compartir un poco más sobre mis 3 hermanas. Por favor. Mi hermana mayor de ese matrimonio se llama también Carmen Olivia, como se llamaba la abuela. Sí. Y es la mayor. Luego viene un año, los tenían así muy seguiditos. El siguiente fue Irene, mi hermana, y luego siguió Humberto, mi hermano, en el orden de nacimiento, y Ángeles, que es la menor de esos 4. Y después de 5 años, yo fui el pilón, Carlos, ¿verdad? Entonces fui el último de 5. Sí. Entonces, de mis hermanas, tengo muy bonita memoria de todas ellas, porque al yo ser el menor, me tocó la época en que mis hermanas empezaban a estar saliendo de la adolescencia, empezaban con los noviazgos. Y en aquel entonces era muy dura los permisos para que las parejas pudieran salir con libertad. Tenían que usar un chaperón. Y a mí me tocó ser chaperón de todas. Entonces, pues me iba muy bien porque pues me invitaban a todos lados. Pues sí. Y siempre cuando va el chaperón, pues le compran el barquillo, le dan esto y lo otro, por quedar bien con el chaperón, para que pudieran andar cómodos con la novia. No, y qué bueno, porque gracias a eso tú tienes los recuerdos de qué fue lo que sucedió con cada una de ellas. Y la verdad, muy buenas hermanas todas. Carmen se casó muy joven, se casó a la edad de los 18 años. Yo estaba muy, muy, muy pequeño. Y bueno, pues me acuerdo muy bien de su boda, yo pequeñillo. Pero como ella empezó a procrear hijos, yo estaba joven, pues me invitaba mucho a convivir ahí con sus hijos o de viaje. Tuve experiencias de ir a Mazatlán, en fin, se fue a vivir a Hermosillo y a México en esas épocas y yo iba y la frecuentaba. Entonces hubo una conexión muy bonita con mi hermana Carmen en ese sentido. Que es tu hermana mayor. Es mi hermana mayor, es 10 años mayor que yo. Sí, pero Pero se casó a los 18, pues yo tenía 8. Sí. Entonces ahí fuimos. Entonces, tenemos muy buena conexión con ella. Mi siguiente hermana, Irene, también hubo una conexión muy bella porque cuando yo nací, pues ella me llevaba 9 años, en vez de 10, un año menor. Entonces dice mi madre, y yo también me acuerdo que era como mi segunda madre, porque era muy responsable mi hermana Irene, me quería mucho y desde niño me fue acompañando a todos lados, me traía y me llevaba y tengo muy bonitos recuerdos de ella.
Desgraciadamente, a la edad de 19 años, mi hermana le surgió una enfermedad que se empezó a sentir mal y esa enfermedad le hicieron análisis de sangre y resulta que tenía una anemia plástica. Le faltaban 2 litros de sangre, en aquella entonces no había tanto conocimiento y pues mis padres de inmediato se la llevaron a México con los especialistas que mi papá tenía contacto para que le evaluaran y corroboraran su enfermedad. Y sí, efectivamente, le corroboraron que sí era. Y era una enfermedad que no tenía muchas posibilidades de vida. Y duró 3 meses allá en México, ya no se regresaron mis padres. Mi mamá, sobre todo mi papá, sí tenía que venir a trabajar, iba cada 15 días. Pero hasta que no resistió ya el cuerpo de mi hermana en todos los tratamientos que le hicieron, pero siempre estuvo consciente y algo de ella interesante, también fui chaperón, que es importante, tenía un novio que se llamaba Carlos Bravo, que estaban muy enamorados y entonces pues también salía con ellos y el novio en particular me quería mucho y a veces iba un domingo y en vez de venir por Irene, venía por mí y me llevaba al béisbol y me traía y aprendí mucho de él, muy, muy buen hombre. Y en ese entonces fue donde surge la enfermedad. Él pide que lo cambien a México porque era banquero para acompañar a mi hermana en el proceso y les pidió a mis padres que quería que se casaran en esas circunstancias. Y mis padres siempre han sido muy abiertos y muy, muy, muy claros y le dijeron que no era posible eso por el bien de él, porque realmente no había posibilidades de que mi hermana tuviera éxito en su enfermedad y que no tenía sentido que él se casara, que tenía derecho a hacer su vida en un futuro. Y así fue. Entonces, en ese aspecto, pues fue el aspecto triste de eso. Y mi madre era una persona que antes de que sucediera eso, muy entusiasta. Ya aquí no acabé de platicar, ellos estuvieron en San Pedro nada más unos años. A mí me tocó nacer ya en Torreón por motivo de que no había escuelas hasta primaria en San Pedro, no había muchas para educación. Así es. Entonces mi mamá pues siempre pedía que ojalá que se pudieran ir a Torreón, que es a donde brincaban, para educar a los hijos de mejor forma. Y se dieron las circunstancias porque en ese entonces el gobernador de en turno fue don Raúl Madero y le ofreció a mi papá el puesto del director del hospital infantil y le dio chamba ahí como director. Entonces se movieron a Torreón. Yo nací en Torreón y entonces pues ya mi mamá feliz. Y entonces empezaron a hacer su vida. Y en ese periodo de que nos fuimos a Torreón, pues hubo muchas anécdotas interesantes. Irene, mi hermana, también llegó a ser la reina del Francés de la Laguna. Era muy bonita. Ahí estudiaba. No estudió ella, pero la invitaron a ser reina. Eran de puros hombres en aquel entonces. El francés en Gómez. ¡Ay, qué interesante! Eran 2 escuelas, la Pereira y el francés. Y el francés, pues era de puros chavos y entonces iban obviamente con mis hermanas y la invitaron a Irene a que fuera la reina y salió de reina del Instituto Francés de la Laguna. Y hay muchas anécdotas muy bonitas de todas ellas, ¿no? En el caso de Irene, estaba cerrando un poco de Irene, en donde realmente pues mi mamá con esa pérdida quedó muy adolorida, porque mi mamá pues tenía mucho apego a todos nosotros, como toda la madre. Y entonces ahí le cambió un poco la energía a mi madre y esa señora que era entusiasta para fiestas, para hacer actividades, pues se le quitó esa energía y de alguna manera pues sufrió mucho la pérdida y le cambió mucho su energía y entonces se dedicó más a sus hijos, pero le bajó mucho toda esa espontaneidad que tenía muy, muy bonita de mi madre. La otra hermana que tengo, en ese orden, bueno, sigue Humberto, que ya hablé de él. Sí. Sigue mi hermana Ángeles, que es la menor de las mujeres, pero seguiditas. Con ella tuve también mucha conexión porque ella quedó de soltera y vivimos un tiempo juntos con mis padres. Ella soltera y yo de chiquillo.
Sí, Ahí porque Carmen ya estaba casada. Irene se había fallecido, Humberto se fue desde temprana edad a estudiar a Monterrey. Entonces quedamos Ángeles y yo. Ángeles estudió algo de secretaría bilingüe en el María Cristina y fue secretaria bilingüe. Trabajó desde muy joven en esa área, tuvo siempre buenos trabajos. Empezó a trabajar con el primer esposo de mi hermana Carmen, con Luis Gama. Empezó a trabajar ahí en una financiera y se hizo novio de Jesús García Garza y también me tocó acompañarlos a ellos en todo ese proceso. Ella se casó también a los 22 años de edad, joven, con mi cuñado actual, y viven ellos actualmente y tienen una muy bonita familia. Y con ella he tenido excelente relación. Realmente me ha ayudado en muchos aspectos. Es una mujer muy espiritual, es una mujer muy íntegra y muy, muy próspera en todos sentidos. Ha hecho muy bonita familia. Entonces, eso es lo que es un poquito mis hermanas. Realmente ahorita pues Carmen y Ángeles son las que sobreviven y yo procuro, ellas viven aquí en Torreón y yo también. Así que nosotros tres tenemos mucha comunicación. Así es. Actualmente. Así es. Ya cuando mueren los padres, murieron mis padres, mi papá murió primero, 6 años después muere mi madre. A la edad de los 83 años de edad muere mi madre y mi papá igual, pero 6 años antes. Ya cuando fallecen ellos, pues ya cada uno de nosotros somos cabezas, o sea, de familia. Sí, claro. Y cada quien pues se preocupa por sus propios hijos, sus propios nietos, pero hacemos el esfuerzo de que entre nosotros nos juntemos en vez de juntarnos a platicar, a comer, para poder ponernos al tanto, nos marcamos y hacemos una vez al año una reunión con hijos, con nietos, para que no se pierda ese contacto familiar. Claro. Ese es por ahí. Al día de hoy, Carlos, igual que en su momento lo platicamos sobre el linaje paterno, hay una serie de semillas sembradas por tu madre, claro, en distintas áreas que han ido construyendo tu perfil y que al día de hoy pues, los brotes y los frutos se pueden explicar a raíz de esas semillas. Entonces, ¿qué te parece si vamos reflexionando sobre cada una de ellas? Y me gustaría mucho que comenzáramos por la semilla espiritual. Si yo te pregunto, ¿cuál crees que es la semilla o las semillas que tu madre Carmen dejó en ti y que brotaron para que el día de hoy, en términos de la espiritualidad que tú tienes, ella esté presente? ¿Qué me responderías? Claro. Mira, mi mamá, a pesar de todo lo que en las épocas, las circunstancias, tenía una mente muy clara. Y era muy buena, tenía muy bonita visión. Entonces, de las semillas, yo las entiendo definitivamente, todos tenemos esas semillas, muchas semillas. Yo les puedo llamar huellas, semillas. Algunas palabras más técnicas se le puede llamar karma, que es una causa y efecto, en donde todo lo que te dejan de memoria, de continuidad, tiene una continuidad. Entonces, mi madre, en el aspecto espiritual, creo que lo principal que me dio fue su ejemplo, me dio su amor, me dio su apertura. Son cualidades muy virtuosas que realmente me los transmitió en vida. No nada más me los transmitía, sino que ella se sentía ese amor por mí, esa apertura, ese acompañamiento que me dio y ese amor incondicional que creo que son cualidades que son fundamentales para que tú te sientas seguro, con confianza, para que conforme vas avanzando en la vida puedas tener certeza de lo que vas logrando. Ese fue, creo yo, que las cualidades que ella tenía. Principalmente era una mujer que me enseñó mucho lo que es la compasión, de ver al prójimo, verlo con mucho respeto. Ella era una mujer muy generosa y muy empática con todas las gentes. Entonces todo eso se observa. Yo creo que el 70% de la educación de los padres es el ejemplo y un 30% lo que te dicen. Es más importante lo que
observas. Entonces, mucho de lo que yo tengo de ella es lo que yo observé. Y esas observaciones fueron muy positivas. Y en lo espiritual creo que pues me enseñó a que yo fuera a buscar también internamente. Yo creo que ella de alguna manera me lo transmitió, a que no me conformara con las cosas que estuvieran afuera, sino que también fuera buscando en mi interior. Y yo creo que fue una chispita que me dejó por ahí, por lo cual yo después me interesé en ir más hacia adentro que hacia afuera en mi vida espiritual. Y un poquito con eso es lo que yo te puedo decir, pero realmente eso es, creo que la esencia. Antes de ir a la siguiente semilla, me gustaría que nos platicaras el aspecto que tiene que ver con la creencia religiosa de tu madre, porque Sí. eso también me imagino que marcó. Sí, realmente, pues mi madre y mis antepasados vienen de una cultura judio-cristiana, muy en particular la religión católica, y pues me lo transmitieron a mí tal cual, y me pusieron en una escuela de jesuitas en La Pereira, en donde pues realmente todo ese tipo de valores, todo ese tipo de religión la viví también yo en lo personal, pero al mismo tiempo mi madre no era muy ortodoxa. Era una mujer que las cosas que se llamaban de creencias o de dogmas las veía con un poco de precaución. ¿Ah, sí? No se enganchaba de narices en sus creencias de decir, échate al precipicio porque y te echas. Ella reflexionaba. Entonces, ante eso, ella siempre se cuestionaba muchas cosas a nivel que hay. Así la recuerdas. Sí, de las religiones. Respetaba, pero también ella, el padre que traía una línea y era correcto, ella veía el valor integral del sacerdote y le daba su valor. Pero los que hacían más travesuras o que hacían otro tipo de cosas que no le parecía, definitivamente lo reconocía y decía, esto no. Sabía distinguir el discernimiento de las cosas buenas de la religión y las cosas no tan buenas. Y eso me gustó mucho de ella porque no defendía capa y espada las creencias, sino que decía, descúbrelas por ti mismo, obsérvalas, digiérelas, y las que te sirvan, úsalas, y las que no, tíralas a la basura. Así. Y eso pues te da mucha libertad. Pues mucha libertad. ¿Qué y eso me ayudó mucho. Exacto. Mucho, porque nunca me impusieron a mí que me metiera yo ahí con calzador a eso. Yo viví todas esas experiencias en la primaria con los jesuitas, que también eran muy abiertos, y por eso creo que estoy muy agradecido de todo eso, de esos valores que me dieron, porque eran muy libres, pero a su vez valores valiosos, muy interesantes, sin que fueran dogmas de fe ciega, claro, sin una fe más con ojos más claros. Más abiertos. Más abiertos. Eso era lo que yo creo. Sí. Y sé que todas las semillas de alguna u otra manera se cruzan o se interseccionan, pero hemos platicado en el capítulo 1 también de la semilla familiar. Si bien es cierto, sabemos que hay una trascendencia de carácter histórico en el linaje paterno, el linaje materno y la semilla de la familia, el concepto familiar que ella sembró en ti, ¿cuál sería? Pues es impresionante, soy muy bendecido, te digo, mi madre desde sus padres, sus abuelos, todos ellos traían esa unión familiar, esa protección, ese respeto a la familia. Era una ayuda impresionante, y pasaban por dificultades o por cosas positivas y negativas y aguantaban toda la vida como venía. Y así fue la vida de la familia de mis padres. Tuvieron momentos difíciles, momentos no tan difíciles, pero siempre unidos, cogidos de la mano, como en una de sus poesías escribe ella. Ahí estaban. Entonces ese concepto familiar, el que
las fechas relevantes como la Navidad o la Semana Mayor o lo que tú fueras, estuvieran en casa fomentando a los hijos, a la familia, te va generando un hábito, una confianza de que esa es una manera de sostener la célula de la familia. Entonces le dieron un valor muy importante a la familia. Entonces eso se mama, se ve y gracias a ello, pues yo en lo personal pienso lo mismo y hago lo mismo. Para mí es muy importante la familia y mis hijos estamos todos unidos, estamos juntos y fomentando esa continuidad porque creo que es la manera en que se sostenga una sociedad y un país. O sea, si no estás bien tú contigo mismo, que esa es la esencia para mí que he aprendido con más profundidad, pero el siguiente nivel de profundidad es la familia. Y ese apoyo al que menos esté en situaciones más difíciles, echarle una mano, protegerlo, para mí ha sido muy importante. Y es gracias a lo que mi madre dio, porque ella nos ayudó, se quitaba la camisa por dárnosla. Bien, y en ese caso, Carlos, me llamó mucho la atención el énfasis que diste sobre esa energía que detectabas en tu madre o que te relataron que ella tenía y cómo se transformó esa energía después del fallecimiento de tu hermana Irene. En el aspecto de la semilla familiar, ese parteaguas de profundo dolor que ella tenía, ¿cómo lo podemos analizar hoy, después de todas estas décadas, en el aspecto familiar? O sea, ¿cómo dio ella la cara ante esa tragedia? ¿Cómo la fue sobrellevando? ¿Y qué mensaje te dejó a ti para tus propias herencias también de Sí, pues de dolor? realmente por un lado yo entiendo cuando hay una pérdida de un ser querido, cuando no entiendes, es difícil entender la muerte, que es un cambio, que todo lo que nace muere, todo ese tipo de circunstancias, cuando no entiendes la impermanencia de una manera profunda, genera un dolor porque existe un apego precisamente con la persona que se va o que muere. Cuando muere un hijo es un dolor muy fuerte como el que tuvo mi madre y ella le dolió y cuando digo que transformó es como una pérdida del alma, es como dejar una alegría, dejar algo ahí porque tuviste esa pérdida. Entonces eso es lo que le afectó. Pero lo que sí recuerdo yo es que se volcó hacia sus hijos, o sea, a los que estábamos vivos. Le dio mucho énfasis. ¿No te sentiste solo? No, nunca, que te haya dejado a un lado? Siempre ella fue muy hábil y entonces, si bien traía su dolor, pero lo sabía manejar, tampoco se queda tirada en la cama, supo salir a la vida, la enfrentó, pero simplemente perdió parte de su alegría, pero una alegría hacia el exterior de las cosas un poco más mundanas, llamémosle, pero ella en cuanto a su familia, su continuidad y su apoyo, siempre eso nunca lo perdió, siempre lo sostuvo y eso es muy bello. Siempre nos siguió apoyando. Yo recuerdo que hacíamos pues, viajes y todo con mis padres. Yo en lo personal me tocó ser ya cuando no estaban mis hermanas, siempre estuve muy allegado a ellos y tuve miles de experiencias con ellos de sacarlos de viaje, los llevaba, los paseaba, les hacía. Yo estaba al pendiente de todos sus movimientos, porque yo los quería mucho y eso fue muy bonito el estar yo con ellos tanto tiempo solo, con ellos. Y a pesar de que pues eras el más chico, ¿no? A pesar de eso. Te tocaron menos años. Pero mi madre era bellísima. Hacía mecánica, arreglaba la lavadora, todo lo que se descomponía ella lo hacía. Estaba bien, a pesar de que era mujer, era muy fuerte. Yo me acuerdo que no le gané a las vencidas hasta los 15 años. Me ganaba y me competía o sea, muy padre. Iban mis amigos y querían estar con ella porque les sacaba plática y charla y todos querían estar con mi mamá platicando. O sea, era una persona brillante por naturaleza. Tenía una mente brillante en todos sentidos y manejaba los dolores y las circunstancias muy hábilmente, muy hábilmente.
Y ahí me quiero detener un poco para conectarlo con la tercera de las semillas, que pudiera parecer extraña la pregunta, porque pues tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con lo laboral, tiene que ver con el emprendimiento. Tú ahora, con el tipo de empresario que eres y los brotes que gracias a esas semillas podemos constatar, ¿qué pudiéramos decir? Quizás hasta para algunos incrédulos, ¿no? Que piensan que, pues una madre que va a tener que ver con el hijo próspero, ¿no? O con el hijo que trabaja. Pero yo creo que aquí tenemos algo muy interesante que destacar en términos de esa semilla que ella dejó en ti para que tú tuvieras un concepto de emprendimiento, de empresario en especial. Entonces, revélanos cuál es esa semilla y cómo brotó. Sí, definitivamente. Creo que mucho de lo que he narrado de ella, de todas esas cualidades que ella tuvo, pues me dejó esas semillas en mi software, en mi memoria, y tuve la bendición de cargarlas y reconocerlas y de poder manifestarlas en mi propia vida. Entonces, mucho de lo que yo hago, veo que está conectado tal cual con lo que ella hizo en sus circunstancias. Danos un ejemplo vinculado a lo que realizas en términos profesionales y cómo se manifiesta tu madre. Simplemente a nivel liderazgo, que mi mamá era líder desde chiquilla, que organizaba equipos de béisbol, organizaba fiestas, organizaba clubes, o sea, tenía ese don natural de liderazgo. Yo recuerdo que yo de niño, en la Pereira, por dar un ejemplo de chiquillo, jugaba fútbol y era el capitán del equipo. Y luego estaba más avanzado en el básquetbol, pues era el que entrenaba a los otros más chicos, o el liderazgo, era el tesorero para hacer las fiestas de la escuela, para hacer las fiestas igual. O sea, a nivel educativo siempre hubo ese nivel de liderazgo, de amistades. Yo recuerdo... nos cambiamos de Torreón a Gómez Palacio y yo tenía amigos en el barrio ahí por la Alameda, todos, una cantidad de amistades tremenda de amigos. Se me facilitaba mucho la cuestión de socializar. Luego me fui a Gómez, otro grupo de amigos, o sea, rodeado de amistades de amigos y todos, de todos tipos de amistades. Y eso es parte de las cualidades que tenía mi madre. Luego, posteriormente, a nivel empresarial, pues se me facilitó mucho la cuestión de crear empresas en mi giro de la industria de la construcción. Se me facilita mucho las relaciones, se me facilita mucho todo este tipo de ámbito de trabajo y muchas de las cosas que voy haciendo, afortunadamente, pues a lo mejor en las circunstancias y yo como hombre se me facilitó un poco más, que mi madre como mujer estaba más restringida y tenía un pie encima un poco de mi papá, que no era empresario tal como mi madre, pero si a mi mamá le hubiera tocado un perfil de padre, de esposo más empresarial, a lo mejor mi mamá hubiera tenido más potencial. No lo tuvo porque tuvo sus límites, pero tenía el potencial. A mí me tocó la fortuna de que ese potencial no tuve yo los límites, tuve mucho apoyo, al contrario de mucha gente que me influyó positivamente. Entonces todo eso vas generando tú en muchas áreas ese nivel de liderazgo que hoy he podido desarrollar en muchas áreas gracias a ello. Y aquí, para ir a la penúltima de las semillas, me voy a apoyar también en algo que platicábamos en el primer capítulo, que tiene que ver con esta semilla de carácter comunitario. Entonces, alguien pudiera pensar también que pues el hecho de lo que nos compartiste en el primer capítulo, la dinastía que tiene que ver con lo masculino, con lo varonil y específicamente con quienes hasta lo hemos platicado, tus ancestros que estuvieron encargados de trazar el mapa de México y después cambiar el destino político de nuestra nación que nos vio nacer. Y luego poner la mirada en lo comunitario y preguntarte por tu madre, por las semillas que ella dejó en ese sentido,
pues quizá algunas personas pudieran pensar, bueno, pues es que ya estaban las paternas muy fuertes. Yo creo que tu mamá, en términos comunitarios, definitivo. dejó en ti algo que no tiene comparación. Por mucho de lo que acabo de comentar, de lo paterno, ella tenía un sello Mucho. indistintivo. Mi madre, desde niña, me acuerdo que me llevaba a hacer mucha labor social que ella hizo. Por ejemplo, la casa del anciano. Me llevaba allí, ella hacía muchos beneficios ahí. Me llevaba a la iglesia del Carmen, donde estaba el padre Manuelito, y ella pertenecía a una comunidad, no recuerdo ahorita el nombre de cómo se llamaba esa comunidad, pero era de puro servicio y también fomentaba mucho eso. Ayudó a cantidad de gente y como ejemplos directos. Por ejemplo, cuando muere mi abuela quedó, la mamá de ella, quedó en Linares, sola, ya tenía 5 años enferma, y ninguno de los hermanos se la quería llevar a su casa porque querían meterla a un lugar de asilo. Y mi mamá fue la única que dijo, por ningún motivo, fue y se la trajo a su casa, aún con su familia y todo, y fue la única que la rescató. Es un ejemplo ahí de servicio. Y así de esas te puedo platicar de tías mías, que una de ellas tuvo un problema de cáncer, que vivía en San Pedro, hija de don Raúl Madero, y tenía que tener quimios. La trae como si fuera su familia y estuvo ahí 2, 3 meses, mi tía en la casa integrándola, y la hermana que tenía problemas la sembraba. O sea, estaba al pendiente de sus hermanas, de las gentes, y a nivel de comunidad trataba a las personas de servicio como si fueran sus hijas o sus hermanas. O sea, un ejemplo de cómo tratar al prójimo. Exacto, que esa semilla... Esa semilla me las dejó sembrada, y entonces el decir, no traía ego. Y esa es la clave del servicio. Para servir tienes que quitar un poco el ego. Cuando tu ego lo bajas a su mínima expresión, surge la empatía de ver que existe otro y que sufre igual que tú y quiere ser feliz. Entonces, cuando tú les echas una mano, cuando tú volteas a verlos y les das un abrazo, les das una ayuda, les das amor, les das tu presencia, todo ese tipo de cosas mi mamá los daba. Entonces, eso es lo que recibes de la importancia de que estamos en esta vida, no nada más para beneficio propio, sino de ser de beneficio a los demás, que ese es un nivel de sabiduría muy elevada. Claro. Cuando tú tienes esa conciencia, muy pocos la tienen, ya es lo que entra la compasión, o sea, el ver por el prójimo, que ese es por lo cual todos deberíamos de ver, pero normalmente tenemos una sociedad más egocéntrica. Y mi mamá en ese sentido tenía muy poco ego, no era presunciosa, era una persona con un gran corazón, y bueno, pues creo que en ese aspecto también te deja esa cualidad de ver con empatía a los demás. Claro. Qué difícil es tener que concluir una entrevista cuando se trata de una mujer que tiene diferentes dones, que hay tantas anécdotas, que en lo personal me ha tocado pues leerla y valorar su habilidad como redactora y lo que podemos ir leyendo en entre líneas. Pero pues llegamos a la última de las semillas de esta charla, que van a seguir brincando aún más, y puede parecer también un poco extraña, porque el doctor de tu casa era tu padre. Entonces pudiéramos decir, el que conocía de salud, pues era el papá de Carlos, porque él era el pediatra. Pero las semillas que ella dejó, porque estoy escuchando que ella tenía conocimientos de diferente especie, claro, y que pudo haber tenido también otro tipo de horizonte dentro de esta área de lo de la salud integral. ¿Qué semillas dejó tu madre, Carmen, en ti en materia de este cuidado de la salud en ti para que tú estuvieras íntegro y pudieras darte a los demás? Sí, realmente esa palabra integral es muy bella, porque cuando tienes esa perspectiva tan amplia, mi madre la tenía, pues te educaba en fomentarte el amor a la educación, al trabajo,
como algo importante porque tengas conocimiento y puedas salir adelante. Nos fomentó mucho la cuestión del deporte, nos fomentaba también una buena alimentación, valores que de alguna manera son parte del paquete. Nos fomentaba mucho una autodisciplina ética, que también es importante. Entonces todos esos van sumando, vas haciendo un paquete que si los vas revisando, todo eso suma para que de manera integral puedas tener más conciencia de tu cuerpo, de tu mente y puedas ir administrándote por ti mismo el camino de tu vida. Yo recuerdo, pues, dejó mi mamá, y no lo comenté, 2 testimonios muy importantes que vale la pena ponerlo. Ella ya en su edad adulta escribió una remembranza de un libro que dejó escrito, que está bellísimo, que se llama Las 6 generaciones. Sí. Y en esas 6 generaciones llegan hasta nivel de mis nietos, sería la última generación, la 6ª generación, llamémosle. Entonces, ese libro lo escribió y dedicó tiempo para que quedara todo ese linaje de lo que ella hizo, y creo que es una memoria muy interesante que nos deja. Y le entró otra etapa de poesía, que también era una de las áreas que tenía, y escribió un libro que se llama Caminando por la Vida, en donde son una serie de poesías bellísimas, algunas con más dolor, otras que otra, porque la tocó en un momento de dolor. Yo creo que si hubiera hecho poesía cuando estaba joven, hubiera hecho poesías con otro perfil distinto, pero lo hizo en un periodo ya más adulta mayor, con el sufrimiento de la muerte de su hija, mucho por ahí, con esa pena que hablamos, van redactadas sus poesías, pero a su vez ahí encuentras esa libertad de su mente en el fondo de todo esto, que eso yo lo respeto mucho, que ella tenía esa libertad, o la andaba buscando, la encontraba, pero no sabía cómo manifestar las palabras. Pero, pues bueno, me ayudó mucho en ese aspecto integral. Realmente tuve la fortuna de que me tocó mucho tiempo. Yo ya era adulto, ya estaba casado, ya tenía mis hijos cuando ella falleció, así que no tuve la carencia de una madre a temprana edad. La disfruté hasta el tope, la acompañé en sus últimos momentos, los últimos 3 años de vida. Mi mamá tuvo el problema de que le quitaron los ovarios a los 33 años, entonces ya no generaba hormonas. En aquel entonces las hormonas las veían como negativas y no se reponían, entonces se deterioró su vejez fuerte, y los últimos 3 años ya tuvo pérdida de poco de demencia senil, y en esos 3 años la acompañé yo en su demencia senil, porque ya era otra persona en el sentido de comunicación, pero era lo que fue lo importante, lo que nos dio, ¿no? Y murió en su casa, estuvimos presentes, el último aliento, le hicimos muchas oraciones, muchas bendiciones, mis hermanos y yo, con una conciencia de entrega de que volara, porque ella quería volar, y la dejamos que volara en su último aliento, sin llantos, muy conscientes, ya con una conciencia muy importante de lo que es la transición del morir, y la pudimos acompañar por muchas horas, casi 2, 3 días ahí que estuvimos haciéndole oraciones, y entonces mi madre creo que se fue de este cuerpo físico, pero yo estoy muy consciente de que la conexión siempre es eterna, nunca se acaba. Entonces lo estamos platicando ahorita, mi madre está en mi corazón y estará toda la vida, aunque no en un territorio de esta dimensión, pero eso nunca se destruye. Eterno continuo. Biografía de 3 linajes. Carlos Manuel Madero Cantú.